Se le ve que fuera agresiva, pero ella es tierna. Juguetona. ¿Le gusta mucho llamar la atención? Muy femenina, en cierto sentido. Es importante rescatarlos y llevarlo pues a lugares donde se pueda brindar como toda la atención necesaria con la finalidad de que puedan ser liberados, ¿sí? Poder lograr una recuperación real o lo más cercano a lo natural de estos ejemplares. Dado que hay muchos que han estado en cautiverio desde muy temprana edad y no han aprendido las habilidades necesarias para sobrevivir en la naturaleza. Otros, por el contrario, cuando han sido capturados adultos, son animales que al ser sometidos a estar con gente y con animales domésticos, han adquirido enfermedades que son no propias de ellos, y esto se debe tratar antes de poderlos reintroducir a su medio silvestre. Entonces el ser humano es un intermediario necesario sí o sí en el proceso de rehabilitación de estos animales. La verdad no creo que sea fácil ayudar a estos animales. Primero porque ellos no son capaces de expresar con palabras todo el daño al que han sido sometidos. Entonces uno tiene que intuir. El proceso en principio no es sencillo, pero conforme van pasando los días va mostrando buenos dividendos en bienestar en últimas del animal, en una posible liberación, que eso sería lo grandioso, o sea, poder liberar un animal libre del ser humano, sin apego al ser humano. Aunque se intenta liberar la mayor cantidad de animales posibles, simplemente el hecho de estar en un entorno restringido, pues no es lo más adecuado para estos animales. Algunos se han recuperado, han estado mejor y como los entregan. Eso sí, se ve muchísimo el cambio. Sobre todo como la alimentación que se les da en una casa a la alimentación que se les da acá. ¿Sí ve? Porque uno a veces se estrella. Yo también soy ser humano y yo sé que entiendo que uno de pronto a los perritos se les da comida de sal. Resulta que eso es dañoso y acá se les da mera fruta, no se les da comida de sal. Y la digestión de ellos va regulando y va súper bien. Digamos, el proceso como de brindarle ayuda a un animal que más me marcó es la cuestión pues de la puma. Me invade un poco la tristeza saber que un animal tan hermoso como es un puma no puede ser liberado, ¿sí? Simplemente por el capricho de estar en un hogar donde dicen ayudarlo, ¿sí? Ay, porque es cachorro y vamos a ayudarlo en un hogar. En realidad no le están generando, digamos, algo positivo, sino por el contrario, algo totalmente negativo. La mocha, pues porque el señor la tenía en la casa y porque le robó, le mochó el bracito. El tigrillo, también dicen que cayó en una trampa y le mocharon la manita. Sus muelas, que fue también un señor para que no mordiera a los niños, le limó las muelas. Son seres que, digamos, no le hacen mal a nadie, ¿sí? Que traen con un lastre como si trajeran una valija del pasado, de dolor, de tristeza, de sufrimiento. Y ahí se da uno cuenta, seguramente como humanos creemos que porque hablamos la sacamos del estadio y hemos perdido la capacidad de expresarnos con nuestras facciones. En cambio los animales tienen esa capacidad, yo lo diría como ese don que nosotros perdimos. Pero si uno tiene una bonita conexión con ellos, uno va a poder entender cuando ellos se sienten tristes, cuando ellos se sienten atacados, ¿sí? Cuando a ellos les falta algo, si uno tiene la conexión suficiente, uno lo va a poder sentir. No
uno les pega, ellos se ven que también les duele. Y si uno no los acaricia, también son sentimentales, o sea, se les ve cuando uno los acaricia, se ven que demuestran como que, uy, qué refugio, mientras cuando no los acarician, entonces como que ellos son animalitos de carne y hueso y les duele lo mismo que un ser humano. Y a ellos les faltó un poquito para hablar. Alguna vez alguien dijo, cuando le preguntaban algo similar, dijo, todo individuo que tenga vértebras y sistema nervioso siente. Y es más, decía él, ¿no? Me atrevo a decir que hasta los que no tienen. Se refería a las plantas también. Y es que cuando alguien no es capaz de ser bueno con los animales, con cualquier animal, no es capaz de ser una buena persona. Que es como un contexto muy de fondo, o sea, es como una problemática grande de país respecto a un sentido social y de oportunidades. Muchas veces yo consideraría que lo hacen es por ignorancia y porque como humanos también nos gusta siempre traspasar límites, no conocemos límites, realmente no respetamos a los animales en el medio ambiente. Entonces, si digamos se extingue o desaparece un animal, el bosque va a tener un desequilibrio que puede afectar la parte, digamos, de la formación de los ríos, de la conservación de los árboles. Entonces, pues los humanos se van a ver afectados por la parte del oxígeno, por ejemplo. Sí, en el caso de los páramos se dañan las plantas que son las fábricas de agua. Grandes metrópolis se van a ver perjudicadas directamente al destruir los frailejones. Entonces, el tocar la naturaleza directamente nos va a afectar como especie, directamente, porque ellos de por sí existían mucho antes a nuestra llegada. Nosotros somos los que vinimos a irrumpir la armonía que ellos tenían. Puede generar un poco de tristeza cuando sabes la historia de ella. Saber que estuvo sometida como al cautiverio y no fue un cautiverio menos, sino por el contrario, fue un cautiverio traumático en donde, según la información que nos habían dado, era que las ponían a bailar, pero sobre una base caliente. La una es más pegachenta a Gilberto, a Mundo, es amorosa con él, mejor dicho, aunque últimamente conmigo también. Cuando yo llegaba al portón, cuando estaba suelta, corría, me escuchaba, entonces corría y me abrazaba. Un amigo iba hacia la cabaña a altas horas de la noche y a ella le gusta perseguir a la gente. Entonces, sí, a mi compañero, no sé por qué no lleva linterna, y llegó la mona y se le prendió de la pierna y él alcanzó a alumbrarla con el celular, pegó un grito impresionante, dio 2 brincos mi compañero, la mona obviamente se asustó, también pegó un grito y después era la mona la que le tenía miedo a mi amigo. O sea, si uno deja ropa secando, fácilmente se la puede llevar, bien sea toalla, ropa interior. Sí, el viviente, pues Mundo, a veces nos contaba que se le llevaba la ropa interior, entonces le tocaba buscarla en la reserva donde la pudo haber dejado la mona. O sea, es una mona muy inquieta en comparación con la otra. No, pero la otra sí me hizo un daño también. La vez que estábamos cocinando las pastas con otro compañero, pues dejamos la puerta de la parte de atrás un poco como entreabierta, no le echamos el seguro, llevaba las 2 manos llenas de pastas y corría por todos los lados de la reserva, y cuando vimos se había llevado todas las pastas que estaban en la olla, se las llevó. Claro, al escucharlo lo que hizo fue botar las pastas, pero pues ya ni modo de comernos las pastas que ya había cogido, entonces nos dejó sin almuerzo ese día. Se ve alentada, el pelaje se le ve bonito y la forma de ella de pronto actuar, y esa forma de pronto de ella de ser agresiva fue por lo mismo el maltrato que tenían allá.
Entonces ahorita al no maltratarla, ella está feliz y ella ya está como más calmada. Yo creo que es más que todo como por llamar la atención, como por decir aquí estoy yo, mírenme, admírenme, ¿sí? Digamos la parte de las basuras y eso de pronto ya sea como un comportamiento que ellas hayan adquirido, ¿no? Digamos la parte de esculcar las basuras. Pero ya la parte de molestar, la parte de la comida y todo eso ya es como llamando la Y atención. también podría ser porque es que los primates en general todos son muy curiosos. Todos son muy curiosos. Vamos, mona. Si no existiera ese deseo del ser humano de ser superior, de poseer, pues simple y llanamente dejaríamos los animales tranquilos. Hoy en día ya hay una promulgación de los derechos de los animales. Yo creo que son igual de importantes que los del ser humano. Ninguno es más que otro. Que sea la mejor solución, de pronto no, pero es la menos traumática y la más cercana a lo que puede ser su medio natural. No hay más sitios donde puedan estar bien porque acá apenas ellos se recuperen van a tener su libertad, tienen su espacio a donde brincar, saltar, hacer muchísimas cosas. Eso se les ve cuando uno les da la alimentación, ellos cambian, ellos como que agradecen con solo la fisonomía de la cara que ellos le miran a uno. Ese es el agradecimiento. Incluso a veces podría compararse con ese hermano menor que va a vivir siempre recordando cuando le brindaste tu mano en el momento en que más lo necesitaba. Y ellos siempre están dispuestos a demostrarte cuán agradecidos están contigo. Me siento muy feliz al poder ayudar a esos animales a que tengan una mejor calidad de vida. Y me hace mucho más feliz ver cuando un proceso es exitoso. Vale la pena, yo creo que al recordar lo que te voy a contar ahorita es como poder participar en la liberación. Es como cuando estaba pequeño y veía algunos documentales y me veía en eso, poder liberar animales así, ¿no? Contribuir en eso. Eso es algo que uno con palabras es muy difícil de escribir. A mí me mejoró mi vida, mis sueños, porque anhelaba siempre venir acá, al menos tener con algunos animales el contacto. Estoy feliz, me fascina, por decir que estoy trabajando ahorita y prefiero estar más acá que en mi casa. Y para mí esos momentos hacen parte de ese ser feliz. A mí me genera libertad, a mí me genera paz, eh, me genera que el caos en el que viven el resto de humanos que alguna vez yo viví, como que no existiera. Estar acá con los animales es estar en el paraíso terrenal. Como un desprendimiento de las partes, digamos como una parte material. Digamos estando acá es un ambiente totalmente diferente a uno estar en la parte, digamos de la ciudad, pues acá ya es una conexión totalmente diferente y todo lo generan es ellos, ¿sí? Ellos son los que transmiten toda la energía para uno sentirse feliz o sentirse uno que está en el lugar que uno tiene que estar. Ella odia los ruidos de los carros y moto. O cualquier ruido que haga duro, ella lo odia. Bueno, la personalidad de Mona podría ser como inquieta, juguetona, es muy viva, es muy despierta, siempre está como pendiente de las cosas que hacemos dentro de la reserva.
Le gusta mucho llamar la atención cuando vienen los practicantes o las visitas. Le gusta mucho hacer travesuras, divertirse con las cosas ajenas, dañar las cosas ajenas. Podría decirse muy femenina en cierto sentido. ¿Cómo así? Ella, para los hombres o con los hombres, es muy coqueta, es muy tierna, es muy dócil. Pero con las mujeres tiende a ser bastante agresiva y es un poco posesiva. La verdad ella es como, se le ve que fuera agresiva, pero ella es tierna. Pero sí se le ve como, o sea, la cara demuestra como si fuera agresiva. Pero ya el tiempo uno va con ella, entonces ya es como noble, como cariñosa. Fue un animal que, según tengo entendido, llegó en un estado casi moribundo. Y hoy en día es un animal que tú lo puedes encontrar en ocasiones libre en la reserva. Su estado físico y anímico es 1000 veces mejor que cuando llegó. Y hoy en día pues goza de algo un poco mejor, diferente sí. De pronto no como estaría en vida silvestre, pero se le acerca un poquito, que eso es como lo rescatable y como lo exitoso en ese sentido. Darle una oportunidad de que viva dignamente. Si realmente no fuera feliz y estuviera aún traumada de su pasado, consideraríamos que no se acercaría con esa facilidad, no emitiría o no haría vocalizaciones como de satisfacción, de sentirse plena. Ella tiene todas las habilidades, pero no se ha encontrado un sitio adecuado o un grupo adecuado para poderla liberar. Estos animales son homínidos y son sociales. Al ser sociales, ella necesita primero ser adoptada por un grupo. Si no es adoptada por un grupo, es un animal que más temprano que tarde terminaría muriendo en la naturaleza. Ya cuando queden acá en la parte de educación ambiental, cuando se amplíe el recinto, la situación va a ser muchísimo mejor, en las que ellas se van a poder ver beneficiadas. Los loros, las guacamayas, los micos, los felinos silvestres no son mascotas, son animales que necesitan estar libres. Se acabará la caza, se acabara la costumbre que tiene el ser humano de tener animales silvestres en cautiverio. Esa sería la mejor solución. Todos los seres vivos estamos aquí por alguna razón. Todos ocupamos nuestro lugar y somos partes de un mismo engranaje. Todos dependemos de todos. Y si no ayudamos a nuestros hermanos, que son los animales, todo lo que hagamos mal, todo aquello que eliminemos, todo aquello que extraigamos, va a tener también su repercusión en un futuro. Ellos son lindos, las aves son lo lindo que uno cuando amanece, es el ruido de ellos, son lo lindo que se escuchan. Los animales caseros pues son las mascotas preferidas de los seres humanos. Y los demás porque es linda la fauna, se ve el monte con todos esos animales, los ruidos que se sienten. La naturaleza, lo lindo es eso, los animales, los ruidos de ellos. Se ve que están agradecidos realmente y yo creo que eso es lo más bonito que uno recibe, ¿sí? Aparte que uno recibe arañazos, mordiscos, pero la satisfacción es saber de que ellos están bien y van a estar bien. Entonces es bonito ver ese tipo de expresiones o de comportamientos que ellos tienen hacia nosotros como forma de agradecimiento. Solo las personas que lo pueden experimentar y que lo pueden vivir saben la satisfacción que se siente cada vez que uno ve un animal que sale adelante.